Hola, seguimos con la emisión, esta vez desde la República Checa, con nuestro invitado Tomás Baranek desde la ciudad de Yachimov. El señor doctor Tomás Baranek, que es médico, director científico de la Nova Consulting, una empresa internacional de investigación y consultoría médica con sede en la República Checa. Desde hace más de 20 años está presente en el ámbito de la investigación médico-clínica. El señor Baranek es responsable como persona cualificada para la farmacovigilancia en la Unión Europea. Su formación en medicina infecciosa y tropical permitió organizar y dirigir ensayos clínicos sobre nuevos tratamientos para enfermedades tropicales. Actualmente el profesor es profesor de investigación clínica y seguridad de medicamentos en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Hannover y en la Universidad Médica de Wittenherdecke en Alemania. Doctor Varanek, ahora que han aparecido las vacunas para COVID-19, ¿seguirán siendo necesarias las pruebas de diagnóstico de PCR? Y sí, ¿por qué? Dr. Baranek, now that vaccines have emerged, will PCR diagnostic tests still be necessary and why? Okay. Buenos dias, buenos dias. Yes, of course. Vaccination is a method to secure people from severe course of diseases like dengue, COVID-19, and the other infectious diseases. Currently, we do not know if these COVID-19 vaccines will save people of transmitting the virus to others. We call them spreaders, that they cannot infect other people. We don't know, but there is a theory behind, but we are lacking of data. Por supuesto, la vacunación es un método para proteger a las personas del curso de la enfermedad. Actualmente no sabemos si estas vacunas COVID-19 protegerán a las personas de transmitir el virus a otros, los llamados propagadores. Hay una teoría, pero nos faltan datos. From the medical point of view, we cannot expect that viruses will, that vaccines, sorry, what viruses, vaccines will block the virus exchange to other people. If a patient is infected by an active, by a live virus, it is a question of biomass amount of this virus, how many of this virus are in the body, when this patient will have disease symptoms, and we know that before heavy symptoms will occur, normally this patient is able to infect other people. Desde el punto de vista médico, no podemos esperar que las vacunas bloqueen la transmisión del virus a otras personas. Pero si un paciente está infectado por el virus activo, dependiendo de la biomasa del virus, se inician temprano o más tardíamente los síntomas de la enfermedad. Y como sabemos que antes de que se produzcan síntomas graves, este paciente es capaz de infectar a otros. To control these infectious states, tests are necessary to get an overview of the local situation, whether it is a village, it's a bigger city, it's a region, or it's a country. But only if you have a strong validated test, it is possible to say if the test result will balance between a positive test result or if the tested people is suffering from virus infection. Para controlar esta etapa de la infección es necesario realizar pruebas para tener una visión general de la situación local, ya sea un pueblo, una ciudad o un país o una región, pero solo si se dispone de una prueba segura y validada, es posible decir si el resultado de la prueba se equilibra entre un resultado positivo o si la persona examinada está sufriendo la infección del virus. Doctor Baranek, usted ha desarrollado una app con empresas europeas para la aplicación de la vacuna. ¿Puede explicar con más detalle
en qué consiste esta app y cuál es su importancia. Dr. Baranek, you have developed an app with European companies for the application of the vaccine. Can you explain in more detail that this app consists of and what is important is? Yes, so this is, we call it COVID-19 vaccination score, and this is a result of a joint venture activity from different companies and different persons located in Slovakia, in Czech Republic, in Germany, and in Austria. So I'm only one part of the collaboration. By establishing a so-called vaccination centers, you might run in several problems, which I will now explain the main problems. Esta llamada puntuación de la vacuna COVID-19 es el resultado de una actividad conjunta de diferentes empresas y personas ubicadas en Eslovaquia y Alemania. Yo soy solo parte de esta colaboración. Al atravesar los llamados centros de vacunación, se pueden encontrar varios problemas. So the main problem is that no time for detailed medication anamnesis the doctors have, and most of the time you do not have special trained doctors who are able to conduct right questions, and normally these doctors are also not familiar with clinical pharmacology and drug-drug interactions. No hay tiempo para realizar una anamnesis médica detallada y no se dispone de médicos entrenados capaces de realizar las preguntas correctas y normalmente estos médicos no están familiarizados con la farmacología clínica y las interacciones de droga-droga. So within the process of these vaccination centers, there's also not enough time to conduct these detailed anamnesis and to question the people. And people who wanted to be vaccinated do not have all their medications and also their comorbidities in mind, even when in front of a doctor who wants to hurry, because many others are waiting to be vaccinated after the right people now. Dentro del proceso de estos centros de vacunación, no hay suficiente tiempo para realizar una anamnesis detallada y las personas que quieren ser vacunadas no tienen en mente todas sus medicaciones y comorbilidades, y más aún cuando están al frente de un médico que está apurado porque muchos otros están esperando para ser vacunados. So in order to solve these and another problems, we have developed an electronical tool and a process where people, while waiting, normally in a non-hectical situation, can document all their medical history and medications by answering simple questions with yes or no, and an algorithm which is behind will show the doctor if this patient might be on risk to be vaccinated. So the doctor can focus on questionable topics just before the vaccination. Para resolver estos y otros problemas, hemos desarrollado una herramienta electrónica y un proceso en el que las personas, mientras esperan, en una situación no ética, puede documentar todo su historial médico y sus medicamentos respondiendo a simples preguntas con un sí o un no. Y un algoritmo mostrará al médico si este paciente puede estar en riesgo. Así el médico puede enfocarse en los tópicos cuestionables justo previo a la vacunación. So this tool will help the doctors to identify people on which will be on risk, and they can identify them very easily by using the tool and without wasting of time.
And after the vaccination of each person, a long-term documentation, for example, for side effects, will occur and is implemented in the tool so that the other doctors can observe and react very easily. Esta herramienta ayudará al médico a identificar a las personas de riesgo con facilidad y en un plazo de tiempo reducido. Y después de la vacunación de cada persona, se documenta a largo plazo si se producen efectos secundarios. Así otros médicos pueden observar y reaccionar oportunamente. All these steps which I described now is tracked with individual barcodes, which will be identified for each person while appearing and waiting at the vaccination centers. You can see it like a manufacturing process line in a car building factory where you have the same problems according to the process. Todos estos pasos del proceso se rastrean mediante un código de barras que se identifica para cada persona cuando se presenta en el centro de vacunación. Es como una línea de proceso de fabricación en una fábrica de producción de automóviles, donde se tienen los mismos problemas según el proceso. Señor Dr. Baranek, sabemos que tiene una amplia experiencia también en el desarrollo de pruebas de diagnóstico del cáncer y que tiene un proyecto de prueba de diagnóstico de próstata y mama. ¿Puede ampliarnos un poco esta información? Señor Dr. Baranek, we know that you have extensive experience in the development of cancer diagnostic tests, and you have a project for a prostate and breast diagnostic test. Can you expand on this a little? Yes, thank you for your question. Yes, that means Roman and myself, we were deeply involved in the development of a handheld device where patients suffering, for example, from prostate cancer can measure their hormone levels. In such cases, is testosterone and also the PSA, which is called the prostate-specific antigen, by their own. And if you would like, I can share my screen. Sí, nosotros, es decir, Roman y yo mismo, hemos participado en el desarrollo de un dispositivo portátil con que los pacientes que padecen, por ejemplo, cáncer de próstata, pueden medir por sí mismo su nivel de hormonas, en este caso la testosterona y el nivel de PSA antígeno específico de la próstata que estamos viendo. So now I will share my screen and I hope you can see. Can you see my screen? Yes, I can. Okay, that's fine. See. Okay, so normally these parameters will be only measured in medical labs by taking venous blood by the doctors. In Europe, every patient suffering, for example, from diabetes will measure their blood sugar by themselves. But this device for measuring biomarkers, you can compare with it. Normalmente estos parámetros solo se miden en los laboratorios médicos mediante la extracción de sangre venosa por parte de personal de salud. En Europa, todos los pacientes que sufren de diabetes se miden el nivel de azúcar por sí mismos. Este dispositivo para el cáncer de próstata se puede comparar con este. Here you can see the small chip. Aquí se puede ver el pequeño chip. A very, very small one, where you have to put one drop of blood. Donde hay que poner una gota de sangre. And then y después here you can see the device ahí where you have el dispositivo where you can put the small chip into the device. El chip se puede meter dentro del dispositivo.
And a few minutes later, y en pocos minutos más tarde, the result will be appeared on your smartphone. el resultado aparecerá en su dispositivo, sea teléfono, por ejemplo. Yeah. And we can, wait a moment, it's here. And here you can see for myocard parameters, for oncocervical biomarkers, also for doping, Ujú. and also for hepatitis. So this will be the near future Ujú. Esto es para el futuro. to get a quick impression of Ujú. this device. Esto es nomás para tener una pequeña impresión de lo que va a ser el dispositivo. So with this device, you can not only take this, you can measure with a few adaptations, you can measure most of the things you are doing in big laboratories. But this is not everything, because I'm also involved in a project where we are collecting genetic personal data from cancer patients in order to evaluate predictions of treatment success and treatment benefits according to their individual genetic profiles of the patients suffering from different cancer indications. Ujú. Pero también participo en un proyecto en el que recopilamos datos genéticos de pacientes personalizados con cáncer para evaluar las predicciones de éxito y beneficio del tratamiento en función de los perfiles genéticos de los pacientes que padecen diferentes tipos de cáncer. There are a few academic projects ongoing here in Europe where the target clients are the doctors, where they can request information for their patients. But we are focusing on the patients so that the patients can ask for, let's call it, can ask for an ideal treatment. And if they are on risk for requests for treatments, and if they do have a good or a worse prognosis according to their genetic profiles. Hay algunos proyectos académicos en desarrollo en Europa donde los principales clientes son los médicos, pero nosotros nos enfocamos en los pacientes para que los pacientes puedan pedir, llamémoslo, tratamiento ideal y si están en riesgo de tratamientos requeridos o ellos tienen un buen o peor pronóstico según su perfil genético. Muchísimas gracias, doctor Baranek, por haber estado con nosotros.